Presentamos el caso de una enucleación endoscópica anatómica de la próstata con láser de holmio de un adenoma de aproximadamente 70 centímetros cúbicos. La intención de este video es describir los pasos a seguir para realizar una adecuada liberación apical precoz y hacer énfasis en la estrategia que nosotros realizamos para la disección o la enucleación del plano anterior. Como ven, es un adenoma que no tiene una línea clara o definida en la parte anterior a nivel del esfínter, por lo que decidimos cambiar de estrategia y empezar a buscar el plano desde la parte inferior a los lados del verumontano, iniciando por el lóbulo más prominente, que es el del lado derecho, para luego continuarnos con el contralateral. Aquí estamos llegando rápidamente y muy fácilmente al plano. Hacemos énfasis en la importancia de evitar la disección mecánica en estos pasos para no traccionar la mucosa esfinteriana, dejar que el láser haga su trabajo y tratar de ser congruentes en el lado contralateral. Aquí, como ustedes ven, no forzamos la mirada del equipo hacia las 12, debido a que se puede producir un split en adenomas que no tienen mucho tejido anterior y que la uretra prostática no es tan complaciente. Y a veces uno lo que quiere es ver el plano de la parte anterior y hacer esa especie de palanca, ese torque, hace que el esfínter, la mucosa esfinteriana se divida, se produzca un split y obviamente eso se traduce en algún grado de incontinencia transitoria. Una vez que tenemos identificado ya los dos lados de la disección, de la enucleación del plano, tanto derecho como izquierdo, seccionamos el frenillo que está sobre el verumontano. Si se fijan, la disección es muy superficial a este nivel, debido a que si uno se profundiza, en ocasiones llega a ver los conductos eyaculadores y quiere decir que estamos en un plano muy profundo. Entonces recomendamos realizar una disección muy superficial, realizando o apuntando que el objetivo de nuestra fibra sea hacia arriba. Aquí en este momento del video tratamos de explicar los puntos, los targets, los objetivos que uno puede tener con el láser, que puede ser hacia el adenoma, hacia la cápsula y en el centro, ¿no? En este paso, en el plano posterior, nosotros disparamos hacia el centro. Luego indicaremos cómo estamos disparando muy pegados hacia el adenoma, pero si se fijan aquí, lo que hace el láser es apuntar hacia el centro de la línea de ataque, no por arriba o por dentro, no por fuera, sino al medio, al centro de la línea de ataque. Y vemos cómo la disección es muy sencilla. El efecto que provoca de disrupción de las fibras del láser es muy bueno, ¿sí? Hay que tener en cuenta también la distancia que uno tiene en relación hacia el adenoma como tal. En este caso recomendamos no estar muy pegados hacia el adenoma, tampoco muy distantes, ¿sí? Hay que ser un poquito regulares en ese sentido y tratar de todo el tiempo de la cirugía estar a 1 milímetro más o menos. Habrá ocasiones en las que tengamos que pegarnos más hacia el tejido, en zonas que están un poquito más pegadas, un poquito más fibrosas, ¿sí? Que requieren que se descargue más energía. Como ven, hemos encontrado un excelente plano. Estamos prácticamente terminando ya la disección posterior para proceder a hacernos hacia atrás, retroceder, girar la fibra y empezar a hacer la liberación apical precoz. Miren todo el plano posterior, muy bien disecado. Aquí volteamos
La fibra, como ven, no hemos todavía invadido la zona de las 12, ¿sí? La zona anterior, debido a que nos dimos cuenta que no lográbamos llegar con mucha facilidad. El equipo estaba presionado, estaba con poca movilidad, entonces la estrategia en este caso es ir desde abajo hacia arriba. Aquí estamos a las 12, ¿sí? Tratando de liberar toda la parte anterior. Siempre recomendamos invertir el tiempo necesario en este paso, porque al momento que uno libera el esfínter, termina de realizar la liberación apical precoz, el resto de la cirugía se convierte o se presenta con menos dificultad, ya que al nosotros tener la seguridad que el esfínter ya quedó atrás, ganamos mucho en movilidad y también ganamos en confianza. Sabemos que podemos movernos con mayor facilidad sin lastimar al esfínter y con esto evitar la incontinencia, que es una de las cosas que más preocupa al cirujano que realiza esta técnica. Aquí, como ven, cortamos dentro del adenoma, tratamos de hacer movimientos muy suaves en esta zona para no dañar el esfínter, y cortamos dentro del adenoma para que nos abra una ventana, nos abra un acceso, nos abra una puerta hacia una ventana, hacia un lugar mucho más grande que está por atrás. Entonces, creemos que esto es lo más difícil de entender cuando uno empieza en este campo de la enucleación endoscópica anatómica de la próstata, porque generalmente cuando tenemos colegas invitados o residentes nos dicen es que ese es un corte a ciegas, es un corte un poco arbitrario, es un corte un poco empírico, y en realidad puede que al inicio uno tenga esa impresión. Ahí estamos verificando no estar muy atrás para no lastimar el esfínter, pero nosotros creemos que para nada es algo empírico, para nada es algo a ciegas. Nosotros todo el tiempo estamos seguros de lo que estamos haciendo, conocemos la anatomía, y lo que estamos tratando es de cortar dentro del adenoma para que nos permita acceder con el equipo hacia el plano correcto. Miren, aquí al hacer esos cortes nos permite ya encontrar el plano correcto, y lo que estamos haciendo en este caso es cortando, movilizando y conectando, ¿no? Que de eso se trata. Si es que yo no corto, pues no puedo movilizar el adenoma, y si no movilizo el adenoma no puedo conectar el plano lateral con el anterior y con el posterior. Entonces, siempre es importante todo el tiempo ir absorbiendo la información anatómica que nos va dando la cápsula y el adenoma, invertir tiempo en esta disección. Aquí estamos disecando el plano anterior, como ustedes ven, tratando de unir ya el lado derecho con el izquierdo y tratando de ser lo más radicales posible en la disección del plano anterior. No creemos que sea necesario dejar tejido anterior para tener una mejor continencia. De hecho, tratamos de ser muy agresivos, como ustedes ven, muy radicales en la enucleación del adenoma a ese nivel, y no tenemos ningún problema con la continencia en nuestros pacientes en los más de 320 casos que llevamos hasta la actualidad. Entonces, no creemos que sea necesario dejar tejido en esa zona, pero sí creemos que es muy necesario respetar la anatomía del esfínter, respetar la anatomía del adenoma y disecar de una manera muy cuidadosa el plano anterior con mucha paciencia, con movimientos muy finos, muy calmados, para evitar desepitelizar la mucosa esfinteriana y también evitar movimientos bruscos que traduzcan en traumatismos a nivel del esfínter en esa zona. Como ven, aquí hay bastantes nódulos anteriores, eso a veces dificulta
el plano anterior cerca del ápex, pero hay que ir con paciencia, retrocediendo muy despacio, milímetros hacia atrás, movimientos, una vez más insisto, muy delicados, muy calmados, para evitar lesionar el esfínter. Y ahí lo que estamos haciendo ya es estar en la parte más alta de las 12 del adenoma, en la parte más anterior y superior, y como ven podemos movernos alrededor de toda la próstata o de todo el adenoma prostático, tratando de encontrar el buen plano. Rodeamos los adenomas que se vayan presentando sin perder el plano de disección, que también esto se va ganando, se va desarrollando con la experiencia, ¿no? A veces hay urólogos, hay colegas que recomiendan no perder el plano y dejar los adenómeros pegados hacia la cápsula, justamente para evitar perforaciones, accidentes. Nosotros creemos que si uno es muy cuidadoso en la disección de esos adenómeros, si uno lo hace con paciencia y se va nutriendo de la anatomía que se va presentando, se pueden retirar los adenómeros sin mayor inconveniente y sin tener una perforación como tal, sí llegando a invadir la cápsula, como van a ver al final del video, pero sin ser una perforación como tal, sin generar un daño a la cápsula quirúrgica que se traduzca en alguna complicación para el paciente. Como ven, prácticamente ya hemos unido todo el plano anterior, tratamos de conectar el plano posterior con el lateral, tratamos de ser congruentes en todo momento, no nos enfocamos, y eso quiero hacer énfasis, en un solo lado del adenoma, sino tratamos siempre de estar continuamente moviéndonos para que la disección sea congruente, la disección sea en bloque, como lo dice la técnica. No desarrollamos un plano más que el otro, tratamos siempre de avanzar de manera uniforme, hacer una línea unívoca, una circunferencia congruente que nos permita seguir todo el contorno de la próstata, del adenoma como tal, y con eso poder avanzar con facilidad hacia la vejiga. Somos muy sistemáticos, siempre realizamos los mismos pasos. A manera anecdótica o paradójica, yo les digo a los colegas que están presentes con nosotros, siempre hacemos lo mismo de una manera diferente. Y eso se explica de la siguiente manera: hacemos siempre lo mismo porque siempre hacemos los mismos pasos, nunca nos saltamos ninguno, ahí estamos verificando que el esfínter esté bien. Entonces les decía que siempre hacemos los mismos pasos, siempre empezamos hacia las 12 con la fibra en posición de las 6 de la tarde, luego desarrollamos el plano lateral, tanto izquierdo como derecho, luego el plano posterior, luego el plano anterior, realizando la liberación apical precoz, preservando la mucosa esfinteriana. Posteriormente, tratamos de llegar hacia el cuello vesical y finalmente giramos nuevamente la fibra para terminar y completar nuestra disección hacia las 6 de la tarde, haciendo una especie de sonrisa. Entonces, siempre la técnica va a ser la misma, siempre los pasos van a ser lo mismo. ¿Pero por qué de manera diferente? Porque cada adenoma, y eso también siempre hacemos énfasis cuando tenemos gente invitada en la sala operatoria y les decimos, cada caso va a ser distinto, cada próstata tiene una anatomía diferente que uno como cirujano tiene que reconocerla al momento que ve al paciente en la consulta, con los estudios de gabinete, con los estudios de imagen de laboratorio que son solicitados, ya sea ecografía o resonancia. Entonces, uno cuando ve el estudio en el consultorio, en la oficina, se da cuenta contra qué se va a enfrentar. Uno empieza a conocer al enemigo, por así decirlo, y empieza mentalmente a generar una estrategia antes de entrar a la cirugía. Entonces, uno ya mentalmente se hace su esquema, uno ya va preparándose para lo que puede encontrarse y va
planificando la mejor estrategia para enfrentar, en este caso, el adenoma. Como ven, hemos alcanzado ya el plano más anterior y en este caso nos damos cuenta que hay adenómeros a nivel de las 12 muy altos, entonces tratamos de ir periféricamente de ellos, tratamos de rodearlos para tratar de liberarlos completamente de la cápsula, ya que estos adenómeros o nódulos penetran la cápsula quirúrgica. Son lo más periférico que se puede encontrar cuando uno realiza la disección como tal. En este caso vemos que hay varios adenómeros desde la parte apical al inicio hasta la parte más cercana ya a la mucosa del cuello. Aquí regresamos nuevamente al plano posterior, tratamos de ir liberando poco a poco. Si se fijan, la hemostasia es estupenda debido al efecto de este láser de doble pulso con efecto Virtual Basket. Nosotros usamos un seteo de 1.8 joules con 45 hercios que nos dan 81 watts, siempre con el efecto Virtual Basket. Y como se dan cuenta, prácticamente la hemostasia que tenemos que hacer es mínima. La hemostasia de primer paso es muy buena. Ahí estamos tratando de liberar esta especie de ligamentos que se forman entre los lóbulos laterales y el lóbulo medio. Aquí nos damos cuenta de que hay la presencia de un adenómero en la zona posterior, entonces lo tratamos de ir rodeando bien pegado hacia el tejido. Vemos que el aspecto, la coloración es diferente, sin embargo vemos la necesidad de ser radicales, de ser más agresivos y de tratar de retirarlo por completo. Seguimos respetando los pasos de disección lateral, anterior, posterior. Seguimos conectando, movilizando en todo momento. Hacemos un disparo prácticamente en todo momento de la cirugía. Tratamos de ser continuos, de no hacer muchas pausas, de no regresar mucho la mirada hacia atrás. De vez en cuando obviamente lo hacemos, pero hay que acostumbrarse a seguir, a ser eficaz, a ser efectivo en los movimientos que hagamos, a olvidarnos de estar todo el tiempo haciéndonos hacia atrás, tratando de ver el adenoma, y acostumbrarnos a trabajar bajo una visión muy pegada hacia el adenoma, y que que el adenoma, de acuerdo a su forma, de acuerdo a su geometría, nos vaya dando la información que nos va guiando en el camino, ¿no? Tratamos de ser continuos todo el tiempo. Como ven aquí, ir en el buen plano. Hemos alcanzado un excelente plano de nucleación y estamos siendo muy agresivos en la disección del adenoma. Tratamos de que no se quede absolutamente nada de tejido. Si hay algún vaso venoso, lo coagulamos en ese instante. Aquí estamos próximos ya a ver las fibras longitudinales que son patognomónicas de que vamos a ingresar al cuello vesical. Como ven, ahí ya cambia la disposición de las fibras. Llegamos hacia el cuello vesical. Por ahí hay un vaso que nos está sangrando, lo tratamos de buscar y hacemos una hemostasia inmediata de una manera muy sencilla. Tenemos rodeado a todo el adenoma. Por ahí hacemos también hemostasia en ese momento para después no estar buscando el vaso que está sangrando y nos dificulta en algunas ocasiones la visión. Estamos llegando ya hacia la parte de la mucosa vesical como tal. Generalmente en estos momentos, en este punto de la cirugía, suele generarse una disminución en la visión como tal, debido a que el flujo
que viene desde la vejiga es mayor, ya perdemos el efecto de flujo laminar y puede decaer un poquito la visión. Entonces recomendamos abrir la mucosa del cuello vesical hasta el final de la cirugía. A veces avanzamos muy rápido en la disección del plano anterior y abrimos de manera prematura el cuello de la mucosa vesical, y eso se traduce en una disminución de la visión en el momento de la enucleación endoscópica. Entonces, en la medida de lo posible, la recomendación es tratar de dejar hasta el final. Aquí estamos ya disecando el plano lateral y posterior del lado derecho. Lo anterior ya lo habíamos enucleado como tal. Tratamos de ir bien pegados hacia el adenoma, cerrar los ángulos, como les decía, hacer hemostasia si es que lo amerita en ese momento. La verdad, no somos de los que tratamos de ver el meato ureteral, el orificio ureteral en todo momento, porque mientras nos mantengamos a nivel del cuello vesical y pegados al adenoma, pues es muy difícil realmente una lesión del meato. Seguimos disecando la parte posterior. Como ven, aquí ya el disparo es más pegado hacia el adenoma, ya no apuntamos hacia afuera de la línea de ataque, sino dentro de la línea de ataque, y llegamos prácticamente ya a la parte lateral. Una vez que ya tenemos disecado la parte lateral, nos percatamos de que existe un adenómero a ese nivel. Explicamos por dónde es el plano que se podría continuar realizando y cuál sería el plano si es que queremos disecar ese adenómero. Ahí tomamos la decisión de disecar el mismo. Como ustedes aprecian en el video, nos pegamos muchísimo al tejido como tal. Tratamos de evitar cualquier perforación, pero también a su vez tratamos de invadir la cápsula quirúrgica con mucho cuidado. Ahí incluso nos metemos un poco hacia el adenómero, hacia el nódulo, pero tratamos de ir enucleándolo de la cápsula como tal. Si se fijan, pues se invade, se mete, penetra la cápsula. Vemos cómo la cápsula ahí es mucho más fina, y eso pues nos da una alerta para ir más despacio, con más cuidado, para evitar un accidente, una perforación a ese nivel. Sin embargo, se deja llevar, se deja ir el nódulo, el adenómero como tal, y aquí estamos nuevamente cortando, movilizando y conectando cada parte del adenoma. Vamos siempre de una manera continua, constante, sin prisa, pero todo el tiempo estamos tratando de cortar, de movilizar y de conectar. Como ven, ya hemos llegado a la parte lateral. Vamos a terminar de enuclear ya la parte posterior. Hemos tratado ya de sacar como tal todo el nódulo, el adenómero. Nos percatamos que del lado contralateral también existe otro, y tratamos de hacer lo mismo. Como ven, pegados mucho hacia el tejido adenomatoso. Nos alejamos de la cápsula. Aún no hemos volteado la fibra porque es mucho más sencillo o menos complejo disecar este tipo de adenómeros con la fibra apuntando en esta dirección. Y como ven, pues se puede invadir la cápsula para sacar estos adenómeros con mucho cuidado, con mucha paciencia, respetando la anatomía, respetando la información que nos va dando la próstata como tal. Siempre siendo muy cuidadosos, no
no traccionando nada. Como ven, hacemos que el láser haga su trabajo, que el láser descargue su energía, no traccionamos en lo absoluto en ningún momento. Eso es la gran diferencia con la técnica por lóbulos o con otras técnicas como la enucleación con energía bipolar, en la que realmente se tracciona mucho durante la enucleación. En este caso no, toda la energía la hace el láser, toda la separación de tejidos es con el efecto del láser pulsado. En ningún momento tratamos de hacer un efecto mecánico. Aquí prácticamente tenemos ya todo el óvulo volteado del lado derecho hacia la vejiga como tal. Van a ver en el siguiente paso cómo es la maniobra de rotación, primero de un lóbulo, luego del otro, para que sea mucho más sencillo voltear el adenoma completamente hacia la vejiga y que nos quede únicamente la parte más posterior, que generalmente es un pedículo que queda a las 6 de la tarde. Aquí ya hemos separado todos estos adenómeros de la cápsula. Tratamos de hacer la sonrisa que les decía hacia el lado contralateral, que es el lado izquierdo del adenoma. Y una vez que lleguemos al cuello, lo que vamos a hacer es voltear ya la fibra para terminar la enucleación final y la parte posterior sin invadir la zona subtrigonal, sin invadir el espacio retrotrigonal. Ahí continuamos disecando, conectando la zona lateral con la posterior, pegados, como les decía, hacia el adenoma, tratando de que sea un solo plano, ya que habíamos hecho dos planos debido a que habíamos disparado un poquito más por fuera de la línea, ya que nucleamos un par de adenómeros, un par de nódulos. Ahí, como veíamos, teníamos ya muy claro el lóbulo levantado del lado derecho del paciente, el lado izquierdo de la pantalla, y aquí estamos tratando de hacer lo mismo con el lóbulo lateral izquierdo con el lado derecho de nuestra pantalla. Muy cuidadosos, continuos pero sin prisa, tratando de ser lo más anatómicos posibles, disparando todo el tiempo, como les decía, tratando siempre de nutrirnos de la información que nos da la anatomía. Somos agresivos también, si cabe el término, en el cuello. No creemos que preservar el cuello de la mucosa vesical ayude a la continencia, si es que realmente tenemos un esfínter externo que está funcionando de manera adecuada. Aquí ya volteamos el lóbulo lateral del lado derecho. Como ven, ya está volteado hacia la vejiga y se puede ver que estamos viendo la parte de atrás, la parte posterior de ese lóbulo. Giramos ya el equipo y tratamos de hacer lo mismo del lado derecho. Una vez que hacemos lo mismo de ese lado, nos posicionamos sobre el cuello vesical y tratamos ya de ir hacia medial en una especie de sonrisa, en una especie de U, y vemos que únicamente tenemos este pedículo de las 6 de la tarde. Entonces terminamos de enuclear apuntando hacia arriba para evitar el espacio retrotrigonal o subtrigonal, y tratamos también de preservar el cuello a ese nivel, que generalmente es la zona más fibrosa y la que generalmente uno cuando provoca un poco de tracción mecánica o realiza una disección muy agresiva, podría presentarse alguna perforación. Entonces, como ven, es una zona fibrosa, una zona bastante adherida de las fibras del adenoma hacia la cápsula. Entonces hay que tener también un poco de paciencia, apuntar siempre hacia arriba, siempre pegado hacia el adenoma, ya no hacia la cápsula, y como vemos, cada vez estamos más cerca de completar ya nuestra disección como tal, nuestra enucleación como tal en bloque. Aquí ya al final, cuando vemos que el pedículo es muy pequeño, pues hacemos una ligera tracción,
Aquí queremos mostrar la impronta, la huella que deja los adenómeros. Miren, muy cerca del meato, ahí está el meato del lado derecho, el orificio ureteral derecho, y vemos cómo queda la huella, la impronta del adenómero, del nódulo, que invade la cápsula como tal. Entonces, hay que tener cuidado, obviamente, hay que tener experiencia, hay que tener la experiencia visual, anatómica, endoscópica, para saber reconocer hasta dónde ir y hasta dónde explorar. Aquí tratamos ya, el adenoma está ya completamente nucleado, y lo que tratamos de indicar a los colegas que nos acompañaban era cómo queríamos mostrar cómo queda la uretra prostática completamente nucleada. Ahí vamos a ver la uretra prostática completamente nucleada, vemos el óvulo más prominente del lado derecho, vamos a ver también el adenómero perfectamente. Bueno, ahí verificamos los meatos, los orificios ureterales, que están libres completamente, el del lado izquierdo, el del lado derecho, muy cerca a la disección en el lado derecho. Y miren, ahí está el adenómero que se introducía en esa zona y que deja su huella, su impronta a nivel del piso de la parte posterior, y en la que hay que ser muy cuidadosos para evitar perforaciones. Vemos lo fino que puede llegar a ser el grosor, el espesor de la cápsula, y vemos toda la fosa. Terminamos de hacer la hemostasia de las zonas de la mucosa que a veces se invaginan y que son las que sangran, y vemos que hay una amplia fosa como tal, una adecuada disección, una enucleación muy simétrica, muy pareja, respetando la anatomía como tal. Y aquí vamos a ver el esfínter, el estado de la mucosa esfinteriana. Como ven también, pues se ha hecho una preservación muy buena. Quedamos muy complacidos con la preservación del esfínter al final de la cirugía, y sabemos que pues, el paciente va a estar completamente continente. Aquí activamos la luz piloto. Si ustedes ven, se fijaron en lo anterior del video, pues no tenemos luz piloto. Aquí la colocamos para que sea más sensible y específico la coagulación, ya que estamos coagulando la fosa, porque tenemos como tal una luz guía, una luz piloto para ir coagulando los sitios que sean necesarios. No hace mucho que no coagulamos con el asa del mono, del bipolar. Realmente desde que usamos la energía virtual, el efecto virtual basket y el pulso aplicado en el láser de doble pulsación, pues realmente la hemostasia de primer paso es fantástica, y la de segundo paso pues es muy sencilla. Como ustedes ven, es muy puntual, es en las partes que realmente vemos que haya un sangrado venoso, porque prácticamente sangrados arteriales no los tenemos o los controlamos de inicio. Y pues finalmente, como ven, la morcelación es muy segura debido a la muy buena visión que tenemos. Y pues espero que les sirva este video y que puedan haber entendido muchos pasos cuando existen nódulos y un plano anterior difícil.